Excelente. Bueno, pues ya vamos aquí a comenzar con la mesa número 2 del Congreso Internacional de Historia de San Juan, 500 años desde su fundación. Estamos transmitiendo desde el Instituto de Cultura puertorriqueño y voy a dejar con ustedes a Carlos Carrero, quien va a ser el moderador de esta mesa. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes, Hilda, y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. Ya casi finalizando esta jornada magistral de excelentes ponencias y actividades durante toda la semana. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas durante las presentaciones, preguntas y comentarios en el chat de Facebook. Las mismas las dejaremos para al terminar las tres ponencias y comenzaremos a presentarlas. Voy a pasar directamente a presentar la primera ponencia de esta mesa, titulada Rafael Tufiño y su patrimonio visual de Viejo San Juan, por Isaura Díaz Pagán. Isaura Díaz Pagán es doctora en Historia de América en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano. Es coautora del libro Puerto Rico y el Caribe, Momentos Históricos, y actualmente es profesora adjunta del Departamento de Teología e Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Interamericana, recinto metropolitano. Les dejo ahora con la doctora Isaura Díaz Pagán. Muchas gracias, Carlos, por esta introducción. Vamos a tratar el share screen rapidito porque el tiempo corre y yo no quiero que me quiten minutos. ¿Se está viendo? Sí, la estamos viendo. Ok, pues muchas gracias. En mi viejo San Juan, ¿cuántos años forjé en mis noches de infancia? Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Esta estrofa del compositor musical de Noel Estrada constituye el punto de partida de este diálogo del patrimonio visual del artista Rafael Tufiño, de un San Juan que lo acogió su infancia, sus cuitas de amor y su prolífera carrera artística. En el año 1521 marcó el comienzo de la historia de la isleta del viejo San Juan, y en cada una de sus calles, pasadizos y murallas yace una memoria de sus muchas instancias. La temporalidad no solo marca un periodo determinado, también registra cómo los sujetos se mueven en ese espacio y dejan sus huellas. En el escenario capitalino, el maestro Rafael Tufiño dejó un patrimonio visual, registro de ese San Juan que fue transformándose a través de los 500 años de historia. Desde su llegada a la urbe, esta se convierte en su principal lienzo, donde los objetos hablan de su nacionalismo, de sus ideales, sus concepciones y tributo a las tradiciones culturales, pero también hablan de la pobreza, la tristeza, la marginalidad y los sueños truncados. El maestro Tufiño, también conocido como Don Tefo, tuvo una larga y gran carrera artística en la plástica puertorriqueña: pintor, dibujante, grabadista, muralista e ilustrador. Es considerado uno de los grandes maestros de la última mitad del siglo XX y parte del colectivo La Generación del 50. El pintor del pueblo, como se le conoce, nace en Brooklyn, New York, el 30 de octubre del 1922, hijo de padres migrantes en la diáspora de los años 30. No obstante, la familia regresa a Puerto Rico. La Perla se convierte en su nuevo hogar borinqueño. La barriada que lo recibió de niño será la protagonista para algunas de sus obras. El artista comienza su formación con los maestros Juan Rosado y Alejandro Sánchez Felipe. Además, completa su formación como grabadista en la reconocida institución del grabado, la Academia San Carlos de México. De regreso a la isla, nuevamente hace de San Juan su residencia, ahora en el casco urbano. En su inquietante búsqueda de promover el arte puertorriqueño, confunda junto a artistas como Félix Rodríguez Bay, Lorenzo Omar, José Antonio Torres Martino, el Centro de Arte Puertorriqueño en el Viejo San Juan para el 1950, una galería y estudio de producción artística. Los artistas del CAP querían llevar sus creaciones pictóricas al pueblo, realizaron exhibiciones en las plazas de Armas y San José. El maestro Tufiño nos comenta, abro la cita, que de esta forma el pueblo podía tener la oportunidad de observar las obras sin tener que ir a una galería.
Cierro la cita. Una pieza que forma parte del segundo portafolio del CAP fue la serigrafía Niños Jugando, que aborda un espacio del viejo San Juan. Asimismo, vemos el mismo tratamiento en la pintura San Juan de San Sebastián, años más tarde. El diálogo entre el interiorismo y la ciudad desde la óptica pictórica del artista. El artista nos adentra en su diálogo visual y desde el interior de la vivienda, un pasadizo o zaguán nos presenta ese espacio de la ciudad. En la segunda mitad del siglo XX inicia en la isla el proceso de industrialización y la transformación de un Puerto Rico agrícola a uno industrializado. Dentro del momento histórico también se da una mirada especial al ámbito cultural y se fundan instituciones para fomentar el desarrollo sociocultural y que le dan mayor proyección al quehacer cultural del país. En las mismas, Rafael Tufiño fue uno de los protagonistas de la plástica puertorriqueña. Por un lado, en el 1949 se establece la división de la comunidad del Departamento de Educación, DIBETCO, mientras en el 1955 se funda el Instituto de Cultura Puertorriqueña. El artista Tufiño representa a uno de los productores más activos en el taller de la gráfica de ambas entidades. En la DIBETCO, entre los años 1951 y 1963, comienza diseñando carteles promocionales para películas, libros, eventos culturales y educativos de gran impacto en el pueblo puertorriqueño. Tufiño dirigió el taller de la gráfica de DIBETCO por muchos años. Luego Comar se fue a dirigir el taller de la gráfica del Instituto de Cultura. El grabadista se adentra en el medio para darle vida a la pieza, donde se comunica con la imagen y el texto un mensaje educativo y de justicia social para el pueblo de los años 50, que se movía hacia la modernización del país. Sus creaciones del periodo representan imágenes de contenido social, cultural y de educación a la comunidad de proyectos gubernamentales. Una destacada producción de Tufiño en la DIBETCO lo ejemplifica el mural La Plena, pintado entre el 1952-54. La pieza se utilizó en la escenografía de la película del mismo nombre, producida por la entidad. El diálogo con el maestro nos refiere una de sus vivencias en Puerta de Tierra y que sirvió de referente para una de las escenas del mural. Abro la cita. Yo tenía 10 años y vivía en la Parada 5 en un ranchón que se llamaba El Tesoro. Vivía allí arriba. Y esto yo lo vi de nene a los 10 años y llevaba esa mujer cortada. Cierro la cita. El artista puntualiza en la escena que pintó de La Plena cortaron a Elena. Él vivió el momento y lo llevó de la misma forma al mural, una memoria histórica que inmortalizó junto a varias escenas de reconocidas plenas puertorriqueñas. La gran pieza iconográfica de La Plena se encuentra en el Museo de Arte de Puerto Rico. Por su parte, el gobierno precisó una política cultural del momento, con el establecimiento del Instituto de Cultura Puertorriqueña en el 1955 y posteriormente estableció el taller de la gráfica para el 57. En ese nuevo escenario sanjuanero, Rafael Tufiño formó parte de este grupo en el 1963 hasta el 67, siendo uno de los principales productores de carteles destinados principalmente a la promoción de eventos culturales. Cabe destacar que por medio de artistas como Tufiño y otros creadores de su generación, se le da la difusión al cartel en el arte puertorriqueño. La actividad artística de Rafael Tufiño como pintor y grabador tiene otro espacio cultural en el viejo San Juan. Sus trabajos particulares nos hablan de la ciudad que lo acogió. También nos acerca a los elementos arquitectónicos de herencia española, a la gente citadina, su cotidianidad y un acercamiento a la realidad de la época que hizo visible el drama capitalino entre la pobreza del arrabal y las periferias. San Juan constituye el escenario principal de muchas de las transformaciones que se han dado en más de 500 años de historia. En el devenir de los años, la antigua ciudad murada con sus barrios extramuros se convirtió en el centro de asentamiento de miles de personas. Dentro de ese marco, los sujetos luchaban por su primacía en la memoria colectiva.
Mientras había otra cara en el San Juan de la época, los suburbios se convirtieron en los nuevos centros de acogida para la clase más pobre. En ese marco geográfico es donde el maestro Tufiño entabla un diálogo visual dejando un aporte patrimonial con su imaginario. Su primer encuentro con el viejo San Juan fue desde el barrio de La Perla y en ese legado visual recrea varias escenas del entorno. De primera voz, Tufiño nos conmueve con sus palabras cuando comenta entre nostalgia y admiración. Abro la cita. Bueno, yo nunca me olvidé de La Perla. Cierro la cita. Don Tefo estuvo viviendo un año en La Perla y después trabajó frente a la barriada durante su tiempo en la Dibetco. También vivió en la barriada San José y en Puerta de Tierra. En sus creaciones pictóricas no se desconecta de su primer entorno y es asiduo visitante de La Perla para dibujar las casas viejas y hacer cosas de La Perla, como él mismo indica, como él mismo nos expresó. El discurso visual de La Perla a partir de los años 50 queda en muchos de los trabajos que nos acerca a una de las escenas más pintorescas del litoral sanjuanero. Hay relatos visuales que recogen momentos significativos para el maestro y retratan la vida del arrabal entre pobreza y la carencia. En la pintura La Perla, el recorrido visual entre casuchas y casuchas nos lleva hasta las murallas del Morro como centinela silente de muchas memorias, ambos abrazados por el vaivén del océano Atlántico. Mientras el drama de la pobreza en la pintura Vitacola nos hace referencia de otro de los arrebales citadinos enclavados en las aguas. Los niños son los testigos silentes del momento. En el dibujo Casa de Perla, con sus casas de madera y zinc, algunas situaciones muy deterioradas, es la temática precisa de la pieza, mientras en Murallas de La Perla y Autorretrato en La Perla continúa el abordaje del barrio que tanto amó y respetó. Sin lugar a duda, la pintura Goyita fue una de las obras maestras que recogen no solamente el amor hacia su madre, sino la vivencia en la pobreza de algunas comunidades. En este caso, la barriada San José. Haciendo referencia al cuadro, nos relata el maestro, y abro la cita. Yo miraba la obra y pensaba, como que le falta algo. Hasta que un día, cuando ya vivíamos en la barriada San José, porque la economía estaba todavía mala, mi abuela nos dejó la casa de ella con una renta más baja. Y yo entonces me di cuenta, porque cuando estaba lavando las mujeres en el sol y en el patio, siempre se ponían un paño así sobre la cabeza. Entonces yo me di cuenta de lo que faltaba, el pañuelo. Cierra la cita. Tufiño extiende su mirada visual desde la sociedad extramuros de La Perla hacia la sociedad intramuros, una sociedad amurallada que necesitaba protección desde su fundación. Algunas se han derrumbado, pero aún así queda parte de esa fortificación española. El artista en la pintura, La muralla del cementerio, representa parte de una muralla que se conserva entre La Perla y los terrenos del castillo de San Felipe del Morro. Sin alejarse de la representación visual del crudo realismo de una sociedad suburbana, la pieza La calle testimonia una escena significativa para él, su autorretrato, como el Tefo niño, sosteniendo una bolsa de maní. Nos comenta en una entrevista, me puse chiquitito aquí vendiendo maní porque yo vendía maní porque éramos muy pobres. La escasez de su ropa muestra de la pobreza caminando en la calle entre la barriada de La Perla y las murallas del castillo San Cristóbal, una imagen muy recurrente en los inquilinos de la barriada y de muchos de los suburbios de la ciudad de San Juan. Puede ser cautivador el derrumbe de las murallas para aquellos que buscan alternativa para la configuración del desarrollo urbano. En la memoria capitalina es el registro de un baluarte histórico que nos entrelaza con nuestros orígenes europeos y nos amarra a las fortificaciones que protegieron la ciudad de ataques en el pasado. En las pinturas de Tufiño queda esa lectura sanjuanera. El barrio también acogió el atelier del estudio, el estudio La Atelier en el 40 al 56, el taller creativo de Tufiño y algunos artistas de la generación del 50.
En la pintura Puerta de Tierra, el artista se acerca a la periferia del barrio. En la acuarela, desde mi estudio, con una perspectiva urbana desde su balcón. En palabras de Teresa Tío sobre la lectura de Tufiño hacia la ciudad, señala, abro la cita, mirar la ciudad como ser vivo, de luz, de color, de formas y textura, una nueva manera de mirarla. En verdad, Tufiño se había enamorado de San Juan y de su luz hacía un tiempo. Cierro la cita. Don Tefo guió sus pasos por los mismos adoquines que recorrieron la sociedad española en la fundación de la ciudad, pero también transita por los adoquines que recogieron el peso de aquellos que se movieron a la isleta en búsqueda de nuevas oportunidades de vida. En ese caminar por las callejuelas y callejones, experimenta el dolor de la humanidad que yace entre el piso y los bancos sin un lugar apropiado para vivir. En su pintura Vagabundo nos adentra en ese mundo que vio cuando residía en el viejo San Juan, una carga visual patente del deterioro del individuo en un momento de la falta de vivienda adecuada y el grito de la pobreza. Es indispensable evocar una de las expresiones que nos compartió referente a sus producciones visuales. Abro la cita. Mayormente mis cosas han sido que yo las siento, las veo y las hago. Cierro la cita. Asimismo, lo vemos registrado en el discurso visual de la pieza Vagabundo. En el San Juan de Don Tefo también se fueron dando los cambios y la necesidad de progreso en la isleta a partir de los años 50. Las estampas coloniales española, una ciudadela de patricios, burgueses y de gente humilde, marcan emblemáticamente la escena de muchos de los cuadros de Tufiño. El gobierno en su movimiento populista de modernización busca remediar muchas de estas situaciones. Rafael Tufiño extiende su mirada al entorno que les rodea y para dejar la instancia recogida en una pieza, que nos ofrecen una lectura visual de los espacios históricos interiores y exteriores. La pintura Alma Adentro recrea una de las escenas típicas de muchas de las estructuras deterioradas de las casas históricas y que estaban en la agenda de reconstrucción. Volviendo una mirada a otros de los bienes culturales de la ciudad, en la pintura Tras Bastidores, Teatro Tapia, el artista aborda una escena interior del histórico Teatro Tapia, conocido como el Teatro Municipal. Rafael Tufiño fue un artista inquieto hacia el viejo San Juan y lo que contempla por su transitar en la ciudad. En la pintura El Balcón y General recurre a los elementos estructurales de las residencias, recreando los motivos predominantes de la arquitectura colonial capitalina, desde el interior hasta el exterior, en un enlace entre dos mundos sanjuaneros. Es interesante la perspectiva de la pintura San Sebastián 152, cómo el artista recorre desde arriba a través de las escaleras hasta llevarnos a una típica puerta de las casas de San Juan. El discurso visual nos muestra el uso del estilo ajedrezado a los pisos, la ornamentación de los balcones y la vista de una residencia a la otra, por la cercanía de las edificaciones. En ese entorno de tantos matices, la arquitectura de San Juan siempre quedará como testimonio de nuestra herencia española. El artista Tufiño se acerca pictóricamente a los motivos arquitectónicos, unas veces para destacarlos y en otras demandar atención hacia la decadencia de algunos. Rafael Tufiño, entre pinturas y grabados, disfrutó de ese San Juan nocturno, lleno de muchas actividades de bohemia. En su pintura La Botella, representa uno de los principales lugares del viejo San Juan donde los grupos se reunían. Entre música, jazz y tertulia en los años 60 era el sitio fijo para intelectuales y artistas. San Juan, en su efervescencia cultural, le ofreció a la sociedad del momento el espacio urbano para su cotidianidad, sus gustos, sus necesidades y crear su propia historia de vida. Un paisaje recurrente de gente que vive y convive en una ciudad de cambios. El paisaje urbano también es recorrido pictóricamente por el artista en su imaginario y se puede apreciar en las pinturas La Barandilla, La Fuente, el Parque Luis Muñoz Marín, todas a partir del siglo XX, y aún el artista se acerca a estos lugares.
Entrevistar a Rafael Tufiño en su apartamento del Viejo San Juan en el año 2007 fue recorrer junto al maestro cada una de las vivencias capitalinas en las barriadas y en el casco sanjuanero. Fue escuchar de primera voz el amor que le profesaba su querido San Juan y que dejó inmortalizado en cada una de sus pinturas que hablan de un periodo, de un momento, de un recuerdo, de una historia. También fue tener la certeza de que Rafael Tufiño, el pintor del pueblo, disfrutó al máximo cada obra que creó y cada momento que vivió en el Viejo San Juan. En nuestro encuentro con Rafael Tufiño, vemos que ese San Juan quedó registrado en su arte. En San Juan, que en el 2008 fue testigo disidente de cómo el espíritu se alejaba para dejar su cuerpo terrenal. El cuerpo del maestro yace en el cementerio Santa Magdalena de Pasís, arrullado por el océano Atlántico, no muy lejos de La Perla ni de las calles de la ciudad antigua, y que tanto recurrió y amó. Quiero citar unas palabras de Rafael Tufiño para finalizar. Abro la cita. He dedicado mi vida a plasmar este gran amor. No me importa lo que digan de mi obra ni cómo la definan. Lo que quiero que recuerden del Tefo, el secretario de Tufiño, es que plasmó en dibujos, grabados, cartel, pinturas, murales y piedras del mar lo que le salió de lo más profundo de su ser para elevar la estrella de Puerto Rico al universo. Cierro la cita. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias a la doctora Díaz Pagán. Paso ahora a la presentación titulada Iconografía en el Cementerio de San Juan, por Doris Lugo. Doris E. Lugo terminó sus estudios doctorales en la Universidad de Sevilla. Su tesis doctoral, Ante el espejo de la muerte, fue reconocida por el Pen Club de Puerto Rico con el premio Mención de Honor en Ensayo. Ha impartido cursos en diversos niveles en instituciones educativas, incluyendo en la Universidad de Puerto Rico. Ha dirigido, coordinado y colaborado en diversidad de proyectos culturales, editoriales e investigativos. Actualmente es editora independiente y coordinadora de las publicaciones seriadas del Instituto de Cultura Puertorriqueño. Continuemos ahora con la doctora Doris Lugos Ramírez. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ok, perfecto. Bueno, antes, mientras abro la presentación, quisiera unirme a los saludos protocolares, a las felicitaciones al comité organizador de este congreso que nos ha permitido, ¿verdad?, tener estas embocaduras, estos bocadillos, porque son platos más profundos y rigurosos que hay que ver con detenimiento. Bueno, para iniciar nuestro tema, iconografía funeraria, Cementerio María Magdalena de Pasi, metáfora contra la muerte, quisiera comenzar con un epígrafe de la estudiosa de la imagen y la muerte, Natalia Álvarez Simó, que dice: si la vida es el conjunto de fuerzas que resisten a la muerte, el ornato es la primera muestra contra la muerte. En esta ponencia intentaremos contestar las siguientes preguntas. Permítame aquí. Las siguientes preguntas: ¿por qué estamos en la mesa de arte? ¿Qué relevancia tiene la estatuaria funeraria del Cementerio María Magdalena de Pasi con su iconografía, motivos y elementos para aproximarnos al arte, a las tendencias artísticas y al arte funerario? Y intentaremos contestar cómo dialoga esta estatuaria funeraria con ciertas piezas del arte pictórico puertorriqueño de tema funerario. Aún con estas estipulaciones sigue siendo ambicioso nuestro deseo de sintetizar, por eso solamente resaltaremos algunos de los hallazgos mostrados en el capítulo 3 de la publicación Ante el espejo de la muerte, ya mencionada, que recoge nuestra tesis doctoral
con la Universidad de Sevilla en el programa Doctoral en Humanidades del Departamento de Historia de América, y cuyo director fue el doctor Fernando Martín Martín, historiador del arte, y cuyo propósito y línea de investigación correspondió a la historia del arte, a su apreciación y lectura, y resalto lectura, para indagar en la estatuaria funeraria de 4 cementerios municipales y decimonónicos en la isla, una axiología o valores sobre el tema de la muerte. Leo textos, imágenes, ciudades, rostros, gestos, escenas, diría el semiólogo Roland Barthes. En este trabajo investigativo analizamos 2 textos. He aquí nuestra perspectiva interdisciplinaria, ya que vengo del área de la literatura comparada. Uno, y entendiendo por texto, quiero aclarar que lo que entendemos por texto, que va a ser muy importante, y parafraseo a Julián Moreiro: tejido, textere, todo cuerpo o unidad comunicativa, lingüística, gráfica, táctil, visual, sonora, hecho, tiene una autoría, una autoridad, para ser recibido, tiene un receptor, posee un significado completo y responde a un propósito comunicativo porque tiene una estructura de forma y sentido. En esta ocasión, pues, trabajamos un conjunto de pinturas puertorriqueñas de temática funeraria, junto a una selección de las centenas, ¿verdad?, de la estatuaria funeraria, pero en este caso hoy solamente nos limitaremos al del cementerio María Magdalena de Pazzi para indagar, y repito, su valor comunicativo, cultural, simbólico y valorativo con respecto al tema de la muerte. Aunque no es la de San Juan la única necrópolis interesante, según nos diría el escritor Vega, limitaremos esta exposición a comentar la estatuaria funeraria del cementerio María Magdalena de Pazzi, donde, y cito, abro cita, la escultura es suprema en todas sus manifestaciones, según nos diría en los años 80 el crítico de arte Álvarez Cervela, y al que otros le han llamado cuasi museo o museo. Dentro de lo posible y por la omisión de los otros 3 cementerios estudiados, incluiremos algunos de los elementos de diálogo que encontramos entre la estatuaria funeraria de este cementerio capitalino con algunas de las pinturas estudiadas, por lo menos con las obras de temas marianos del siglo XVIII de José Campeche y la paradigmática obra de Francisco Oller, El velorio, siglo XIX. Es decir, hicimos un ejercicio de mirar y ver, recordando a Torres Martinó, el objeto material, la estatuaria funeraria y las obras pictóricas como metáfora o testimonio, según nos diría, ¿verdad?, Peter Berg, historiador de la historia de las mentalidades, que nos aproxima a una mentalidad sin cerrar la posibilidad de otras lecturas y futuras miradas que permitan usar la iconografía, pero también trascenderla, que entiendo es uno de los fines de este congreso, con todo lo relacionado al patrimonio intelectual y material sanjuanero. La estatuaria funeraria analizada y perteneciente al siglo XIX y mediados del siglo XX representa en su iconografía una pretensión de inmortalidad social o gran espectáculo, como le llama el historiador Jaime Moisés Pérez Rivera. Esta estatuaria mostrará unos elementos y motivos que en unos casos connotarán los valores cívicos o la vida práctica del finado, o la vida voluptuosa, son los menos en Pazzi, o la vida contemplativa, como diría María Antonieta Benavente con sus trabajos sobre la iconografía de los cementerios chilenos. Pero la mayoría transmitirá la gloria del terrenal del individuo, y esta gloria mediatizada principalmente por la tendencia neoclásica con su tradición greco-romana, rehusando así el anonimato. En la estatuaria tipo monumento u homenaje a la vida práctica se acogen formas y motivos profanos, tales como los títulos sociales o profesionales, símbolos culturales y políticos como los escudos, como las banderas, o de linaje cultural y familiar, que fungirán como elementos individualizadores, incluso a veces algo tan sencillo como una preposición de. Por tanto, las formas más características del siglo XIX de esta estatuaria funeraria será el sarcófago, en su función ornamental, claro está, el obelisco, pilar
o torre de tradición egipcia que nos llega por vía romana, las columnas exentas o podium, con elementos o tratamientos escultóricos como el retrato labrado, a relieve, tipo medallón, romano, los bustos, las figuras exentas y los motivos zoológicos junto al exorno floral, entre otros. Sobre el exorno floral es importante recalcar que era parte esencial del cortejo, del rito y la ornamentación funeraria, representada y real. También lo es en el velorio y en las otras pinturas estudiadas. La variedad va desde la palma, la hoja de acanto, la hiedra, el girasol, menos en Pazzi, la hipomea o morning glory, los tallos, pero se distinguirá la rosa, la reina de las flores en Occidente, y consagrada a por la cultura greco-latina, a Afrodita, a Eros, la mujer, la amada, y que el mundo cristiano lo convertirá en el elemento vegetal relacionado con la Virgen María. Esta particular estatuaria, respaldada por una iconografía impregnada por el pensamiento idealista y romántico europeo, algunas con pequeñas o grandes plazoletas y bancos, a veces verjadas. Recordemos la presencia del mobiliario en la pintura del velorio también. Parecen ser una invitación a la colectividad para reunirse después del velorio, del entierro, para conmemorar al finado, apreciar y cuidar la metáfora material que lo representa para la posteridad. En este mismo periodo del siglo XIX, mediados siglo XX, ahora, observamos también la representación de la figura del ángel, cuyo antecedente simbólico es significativo de lo invisible para múltiples culturas religiosas, de las fuerzas que ascienden y descienden, como nos diría el simbolista Eduardo Cirlot, resaltando la vida contemplativa desde un pensamiento religioso o filosófico, y a veces ese pensamiento filosófico lo captamos más a través de la lápida, lo que dice. En el cementerio María Magdalena de Pazzi prevalecerá la figura del ángel en diversidad de vertientes, pero en este periodo se distinguirá primero el ángel custodio, de características más varoniles. Estos, como en la tradición grecolatina y cristiana, son representados en su condición de espíritus y protectores. Fijémonos en las posturas, en el atributo de la espada, en la vasija. Mensajeros, ya sea tienen trompeta, los gestos, o intercesores, con gestos de oración o entrega de ofrenda al cielo. Estas tumbas constituyen un texto, cuerpo doctrinal religioso, que es respaldado por una estética de un estrato social pudiente, reconocible por los materiales de alta calidad, manejados en diversidad de tratamientos, proporciones y composiciones, y sobre todo una ubicación privilegiada en el cementerio. Tumbas como estas piden una lectura, suponen un visitante, un observador o lector adoctrinado, conocedor o en vías de serlo, ya sea en el campo de la religiosidad o en el campo del arte. Quiero resaltar este panteón de la familia Balasquide, que yo llamo el panteón perfecto, porque contiene sarcófago, ángel, manta, rosa y cruz. Los invito a pasar y visitarlo. La figura del ángel prevalece en Pazzi también, cumpliendo otra diversidad de roles, como el del reflejo de lo supraterrenal en sus características más ginecoides. Vean sus túnicas, su transparencia, el resalte de las caderas, del busto, los gestos, la elevación de algunos. Cumplen con la visión ambigua del ángel mujer sensual, siempre con la ofrenda floral tan cercano a lo femenino. A pesar de la ambigüedad doctrinal con que se representa esta figura, nos parece principalmente una invitación a reflexionar sobre la muerte, lo extraterrenal, el juicio, la fugacidad, la resignación y el dolor desde una perspectiva de integración de lo espiritual y profano ante la muerte y desde una estética neoclásica. En algunas de ellas es la cruz latina la que nos recuerda el propósito memorial funerario. Sin este elemento, por lo menos en mi caso, yo la pondría ornamental cualquier otro espacio, un jardín o un parque.
A finales del siglo XIX, mediados y finales del siglo XX, también encontramos una abundante representación de la figura femenina. Las versiones de plañideras y orantes permanentes, muchas en pose praxiteliana y vestimenta tipo túnica de gran caída y volumen, que nos permiten recordar la iconografía femenina barroca que trasciende al neoclásico. Otras estatuarias incluirán las orantes, las ofrendantes y la mujer intercesora, que incluirá a la imagen de la Virgen en su connotación de madre de la humanidad, con sus variantes temáticas de la Dolorosa, la Madonna, la Virgen del Rosario, la Menos en Paz, la Inmaculada Concepción y la Virgen del Carmen. Quiero resaltar que muchas de estas imágenes no necesariamente parecen representar una adoración a la Virgen, sino que es homenaje a la Madre. Esta estatuaria con advocación, con iconografía mariana de Inmaculada Concepción y la Virgen del Carmen, principalmente de finales de los años 20 y de los años 20 del siglo XX, aunque de hechura sencilla en su mayoría, mantienen los atributos del niño, la corona, los escapularios, los rosarios o las esferas bajo los pies, como los motivos que mostrarán una relación directa con la tradición pictórica europea medieval que se difundirá en España e Indias, como nos lo recuerda Osiris Delgado, y que quedaron grabadas en las pinturas religiosas trabajadas por José Campeche desde el siglo XVIII en los conventos sanjuaneros de las órdenes de los dominicos, franciscanos y las monjas carmelitas, responsables de la evangelización y entonces mecenas del arte. Este hallazgo, con respecto al eterno femenino, connota un discurso sobre las relaciones hombre y mujer, ser humano y muerte, en el cual se muestra la fémina con aspiraciones y posibilidades de conexión con lo sobrenatural desde su maternidad, sensualidad, espiritualidad, hasta su individualidad, como esta que le voy a mostrar, ya ha entrado la segunda mitad del siglo XX, cómo es la estela en bajo relieve del panteón estilo Art Nouveau de la familia Benítez Tresach. En esta estatuaria Capricho se muestra el homenaje a la vida práctica, pero sobre todo a la voluptuosa, ya que se conjugan en ella el poder, la riqueza, el placer y el amor. Esta iconografía del eterno femenino se repite en la pintura que se analizó y que resultó con similar carga connotativa. La mujer en la pintura analizada se representa como enlace esencial en el paso al encuentro con la muerte. Por ejemplo, la mujer en el entierro de Samuel Sánchez, en Baquiné de Eros de Elizabeth Lizán Escobar, de Todo el mundo lo quería, de Nit Quijano, encarna al otro. Es la acompañante, la plañidera, el origen. También en Ascensión y Cumplino de Susana Herrero es metáfora de trascendencia misma mostrada en una elevación negada a otros cuerpos representados. El tema de Jesucristo como iconografía funeraria será más común en tumbas de mediados del siglo XX y entrado el siglo XXI. Este motivo será representado principalmente en figuras de carácter más comercial o industrial y emblemática de una religiosidad popular generalizada y sin intención analógica, como en muchos casos ocurría con el tema de la Virgen, usado como homenaje a mujeres madres fallecidas. No obstante, la figura de Jesucristo responde principalmente a la tradición del Cristo renacentista que plasmó Da Vinci en su obra maestra La Santa Cena, humanizado, con barba, de rostro benigno, de facciones suaves y entristecidas. La figura del Sagrado Corazón, analogía de las puertas del cielo y motivo de veneración y fetiche de la tradición mística del siglo XVIII, como nos lo recuerda Philippe Ariès, prevalece de manera indistinta ante otras vertientes como podrían ser el Divino Rostro, ese Homo o Cristo coronado, el Pantócratos, entre otras no necesariamente encontradas en Pazzi.
resaltan en el cementerio María Magdalena de Pazzi los panteones del ilustre escritor y político Dr. Manuel Fernández Juncos y el Panteón Colbert, ambos trabajados como conjuntos escultóricos de factura realista e idealista, con obvios motivos que priorizan la vida contemplativa, aunque pudieron priorizar la vida práctica, y la extensión del mensaje cristiano desde diversidad de materiales y tratamientos artísticos. Por ejemplo, en el caso de la tumba de Manuel Fernández Juncos, esta composición triangular con esas 4 figuras que son doctrinales: Jesucristo con niños, los 3 caminos al cielo, inocencia, devoción y oración. El Panteón Colbert, de tendencia Art Deco, de mármol gris veteado, enorme, con columnas dóricas, con figuras exentas, realista, idealista, que representa a Jesucristo en el templo. En Puerto Rico, por herencia europea, la cruz, además de una función religiosa, cumplió una social. Al iniciarse la segunda mitad del siglo XX, la cruz de atrio en la plaza pública era indicadora y convocadora de reunión mercantil y preludio a su vez de la liturgia. Esta que tenemos aquí es la cruz perteneciente a la primera mitad del siglo XVIII y trasladada a la vía sacra del cementerio de Manatí, que muy elocuentemente Arturo Dávila la trabajó en una cruz de tendencia barroca. En nuestras tumbas, la cruz latina todavía cumple con la remota doble función de ser referencia de un espacio topográfico en el cementerio, cuando las tumbas carecen de lápida dentro del cementerio o extramuros, además de ser la señal genérica de la fe cristiana. La diversidad de formas labradas, exentas de árbol, de estilos, latina, celta, trinitaria o trinidad, de materiales, mármol, granito, cemento, hierro, aluminio, y de motivos como la guirnalda, la rama de palma, la rosa, el crucificado, invitan a un estudio más profundo sobre el origen, la tradición, simbolismos y condición social que pretenden representar cada una de estas cruces mostradas dentro del contexto de cada uno de los cementerios. Es motivo de sorpresa la pilastra antropomórfica, pieza característica de los retablos y de las portadas barrocas, de la tumba Cordero Carrete de 1898, que transforma el elemento arquitectónico en pieza escultórica de carácter ideológico, en este caso a resumir el sagrado sacrificio. Esta es una pieza muy interesante, un elemento arquitectónico exento, con una textura de piedra y estucado, labrado, y cuyas figuras son identificables como San Juan Bautista, Virgen María y crucificado, y que identificamos como este tipo de pieza, que la más cercana a nosotros son las piezas del barroco mexicano con el español José Benito Churriguera. En definitiva, los elementos y motivos iconográficos funerarios son más que simples elementos misceláneos usados al azar. Corresponden por su contexto a una tradición artística y simbólica de origen occidental remoto. Estos están cuidadosamente seleccionados y permiten una lectura de la tumba como conjunto artístico. La numerología, el 2, el 4, el 8, las formas geométricas, el triángulo, el círculo, el cuadrado, los pocos elementos zoológicos como la libélula y la mariposa, el exorno floral, la hiedra, el acanto, la rosa, la palma, la flor de hipomea, entre otros. Los motivos representativos de la muerte, el alma, el tiempo, como la antorcha, la vasija, el lazo, la clepsidra alada, entre muchos otros, e incluso los de tendencia kitsch, como las fotos, los juguetes, los recuerdos personales, ofrecen un catálogo iconográfico que amerita del observador una apreciación del arte funerario y su significación. La estatuaria funeraria y particular iconografía del cementerio María Magdalena de Pazzi constituyen una instalación funeraria pseudoeterna de una mentalidad particular que nos habla de grupos, clases sociales, de discurso sociocultural e incluso de una extensión del poder, el que se podía tener, con el entorno, contra la muerte
pero siempre desde el arte. Mi invitación, conservémoslo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Lugo Ramírez por un gran trabajo, una excelente presentación. Quiero dar paso a la ponencia que cierra esta mesa, titulada Los cines en la ciudad, por Rosemary Bernier. Rosemary Bernier tiene una maestría en planificación de la Universidad de Puerto Rico con la tesis Las rutas del cine en el Viejo San Juan, memoria y planificación. Ha presentado ponencia en la Universidad Autónoma de México, edita en las redes sociales el blog Cines de Puerto Rico, Recuerdos de Espacios de Luz, y en la página de Facebook Cines de San Juan y Puerto Rico. Ha publicado artículos sobre este tema en la revista Diálogo y en el periódico Claridad. Sin más, les dejo con la planificadora Rosemary Bernier. Rosemary, tienes el micrófono en mute. Buenas tardes, ¿ahora sí? Ahora sí se escucha. Buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes en el día de hoy. Agradecer al Instituto de Cultura por acoger darnos este espacio, y en especial un saludo muy cariñoso a Carmen Alicia Morales, que hace demasiado tiempo que no la veo, pero la leo todos los días y sabemos que gracias a los esfuerzos de ella estamos aquí en el día de hoy. Bueno, me toca hablar de los cines de la ciudad. Es un tema que llevo estudiando hace más de 20 años, pero por el hecho de que nosotros estamos aquí recordando 500 años de historia, voy a dar un leve marco sobre cómo eran los espectáculos en el Viejo San Juan antes de los cines. Como sabemos, el cine no comienza hasta 1895. Pero escuchemos esto: el alumbrado de los letreros y las marquesinas de los salones de cine enceguecen los ojos. La multitud hace fila en las taquillas. En San Juan no se conoce otra diversión o distracción que el cine. Eso nos lo recuerda don José S. Alegría en su libro San Juan, ciudad amurallada desde 1938, Ciudad Encantada, en 1938. Es importante que ese recuerdo que nos trae don José Alegría es uno que ya nosotros no tenemos. Cuando pensamos en el Viejo San Juan, nunca en realidad pensamos en cines. Los viejos cines en la ciudad son una memoria que en realidad se ha perdido con el pasar y el devenir del tiempo. Nuevamente, memoria y espacios, eso vamos a estar recordando en el día de hoy. Puerto Rico es una antilla caribeña localizada estratégicamente entre las islas mayores y las menores, y forma parte de un circuito de espectáculos dentro de una ruta que ya estaba establecida. A través de ella se mueven compañías de espectáculos, zarzuelas, óperas, teatros, circos y artistas. La carta de presentación más importante de cualquier espectáculo que se repite en la isla durante el siglo XIX fue un éxito en La Habana. Así se repite una y otra vez en la prensa con cada nueva cartelera. Antes del teatro, los espectáculos, muchos de ellos eran autos sacramentales, se presentan en los atrios o los patios anexos a las diferentes iglesias. Se construían en madera tarimas a manera de escenarios para dar la presentación. Además, se conocen varios salones que servían de teatro. En este plano del siglo XVIII de Tomás O'Daly, es un plano más o menos de fondo y figura, vemos ya muy bien definida la cuadrícula de San Juan, y vemos como espacios en blanco. Los espacios en blanco eran las plazas, y esas plazas generalmente están cerca de las iglesias, y era donde se llevaban a cabo esos espectáculos. Por ejemplo, en la vieja iglesia de Santo Domingo o iglesia de San José, lo que conocemos hoy como la Plaza San José sería uno de esos espacios. También la vieja iglesia de la Plaza San Francisco, en la Barandilla. Allá hay un espectáculo abierto, un espacio abierto en el cual se llevaban a cabo los espectáculos.
En la Plaza de Santiago es otro de estos espacios abiertos, como lo vemos aquí, donde se llevaban a cabo las diferentes representaciones. En San Juan existe un teatro que viene a ser alrededor, a terminarse alrededor de los finales de la segunda o tercera década de 1832. Desgraciadamente no hemos conseguido un plano, pero en el libro que acaba de editar, de presentar el Instituto de Cultura, me alegró mucho poder encontrar esta imagen de 1824 de Don Miguel de la Torre. A él lo recordamos muy bien, el del gobierno de las 3B, baile, baraja y botella, pueblo que se divierte no conspira. Y no es casualidad que sea él el que se hace el proyecto de darnos un teatro por primera vez. Empieza, la fecha dice 1824, pero no se inaugura en 1824, sino más bien para 1832. Esta foto es sumamente importante porque nos muestra cómo se planificaba hacer el teatro. Y era de 4 niveles. Ya no puede ser de 4 niveles porque queda justo en la línea de tiro de los cañones de San Cristóbal. Y así el teatro tiene que ser construido, como lo vemos aquí, en 3 niveles, no como se planificó originalmente. El teatro municipal es el espacio, el que conocemos hoy como Teatro Tapia, y es el espacio importante de es el espacio más importante que tuvimos durante el siglo XIX en la ciudad de San Juan para presentarse todo lo que viniera a la isla, incluyendo, por supuesto, la primera proyección de cinematógrafo en Puerto Rico. Pero antes de eso tuvimos panoramas, tuvimos dioramas, tuvimos espectáculos itinerantes que se presentan alrededor de todas las islas, pero generalmente comenzaban en el Viejo San Juan, así como el del Estereopticón, que era una linterna mágica. También se dan espectáculos en las áreas también muy importantes como los circos y los saltimbanquis. Esta imagen es de 1892 y nuevamente los circos estaban como parte de ese circuito de espectáculos y era muy importante. Una vez entraban a San Juan o entraban por Ponce o por Mayagüez, daban el circuito alrededor de toda la isla, llevando sus representaciones acrobáticas ecuestres como cómicos, payasos, baile, vodevil y hasta animales en los diferentes teatros. En el caso de San Juan también se ubican en la parte de la muralla demolida, que vamos a ver desde 1897 un poquito más adelante. Hay retretas, hay todo tipo de espectáculos. Las retretas se llevan a cabo en las plazas y otros de los espectáculos importantes que se llevan en ese momento son los espectáculos religiosos, fiestas patronales, procesiones, paradas, funerales y celebraciones. Un espectáculo es oficiado con todas las celebraciones religiosas que se llevan a cabo en el pueblo y la ciudad se llena de animación. Las calles se llenan de personas en estas celebraciones, aunque son celebradas con mucha solemnidad, pero solemnidad y la seriedad del evento no es sinónimo de desánimo, por el contrario, como muestran las imágenes que vemos de esa época. Óperas, zarzuelas, conciertos, todos se llevan a cabo durante el siglo y se llevan a cabo también actividades en casas de las personas importantes de la ciudad, además de carnavales y bailes sociales en los casinos. Por lo tanto, los espectáculos en la ciudad antes del cine llenan la ciudad de animación y de espacio. Sin embargo, volvemos a la cita de 1938 de don José S. Alegría, y él nos recuerda que en el cine se reúnen los enamorados, se divierte la juventud, mitigan su aburrimiento unos cuantos matrimonios, se distraen las personas de edad, copian las jovencitas y hasta descansan de su fatiga diaria durmiendo unos cuantos señores comerciantes o industriales que van arrastrados por sus imperiosas señoras. San Juan, Ciudad Encantada, 1938. En esta imagen
que tenemos aquí, vemos el perfil de la ciudad desde el agua. Y antes de comenzar los cines permanentes en San Juan, hay proyecciones en carpas. Entre 1900 y 1909 se localizan varias carpas dentro de San Juan, el cine Tres Banderas, cine puertorriqueño, cine cubano. En esta imagen, si vemos de cerca, a la izquierda está ubicada el Tapia, hoy es el Teatro Municipal, y a la derecha vemos una carpa. Ese es el espacio que fue demolido de muralla. Ahí está más o menos ubicada hoy el casino. En ese espacio se ubicaban las carpas. Yo he encontrado en mi investigación hasta 4 carpas dando cinematógrafo a la misma vez, porque todavía no había espacio para los cines. De hecho, aquí tenemos el decano de los cines de San Juan, el cine Tres Banderas. Antes de ser cine fue espectáculo, tanto en el Teatro Municipal como en carpa, y esta es la carpa del cine Tres Banderas de los señores Portel y García. En nuestra investigación hemos identificado por lo menos 11 salones de cine que fueron establecidas desde el 1910. El primero de esos cines que encontramos se llama el Cine de la Plaza. ¿Qué nombre más común, verdad? El Cine de la Plaza o el Salón de la Plaza. Cuando empezamos a investigar, resulta que en San Juan hay muchas plazas y jamás en todos los anuncios que había del cine simplemente decía plaza. En un anuncio solamente de más de 60 que conseguimos, indicaba que el cine estaba situado en la Plaza Valdoriotti. El Cine de la Plaza estuvo establecido en ese costado norte de la plaza principal de San Juan, también llamada Plaza Valdoriotti, y ahora Plaza de Armas. Este cine estuvo localizado justo donde se ubicó en los años 60 el supermercado Capitol, más tarde las tiendas Pueblo y Selectos. En la actualidad existe allí un local de comida rápida, que no voy a decir su nombre. Este es probablemente el primer cine fuera del teatro y de las carpas que se establece en San Juan. Y está en funciones desde junio de 1910 hasta abril de 1912. Los dueños son los señores Bazán y Samoano, y las taquillas del cine costaban en ese momento 10 centavos. En la revista Puerto Rico Ilustrado se publican a menudo las carteleras de este cine, y una imagen del principio del principio de siglo nos muestra un mensaje pequeñito que dice cine. Por eso pudimos ubicar que es la tercera puerta a la izquierda de la alcaldía de San Juan, donde se entraba al cine. Es un salón bastante grande, muy cómodo, y nos permite ver cómo y saber y entender cómo se empiezan a adaptar los espacios dentro de la ciudad para poder ubicar los cines. Es importante, en casi 2 años, en 1912, se remata todo el cine, y ahí podemos entender todo lo que se estaban vendiendo. Vendían aparatos de vista, que son los proyectores, aparatos de ejercicio físico y entretenimiento, decididores de Buenaventura, aparatos eléctricos para curar enfermedades nerviosas, infinidades de objetos de mucha novedad, además de sillas, pianos y abanicos. Los decididores esos de Buenaventura y los aparatos eléctricos de curar enfermedades son objetos poco conocidos que singularizamos aquí. Esperamos sea objeto de una futura investigación, pero nos recuerda a un Coney Island, nos recuerda a uno de estos espacios donde los muchachos ahora van y juegan también con las maquinitas, y ahí también hay diferentes aparatos eléctricos. Esto sugiere todo un tipo de entretenimiento nuevo para 1910, basado y desarrollado en las influencias de los cambios tecnológicos y la electricidad que era posible en ese momento. La descripción que se ofrece sobre esta venta es definitivamente, dicen ellos, una oportunidad que no vuelve a presentarse. Y es posible que el próximo salón que tenemos, que es el Teatro Apolo o el Alcázar, hayan comprado algunos de estos aparatos que estaban vendiendo para establecer ellos cinematógrafos. El próximo salón que tenemos
es nuevamente el Teatro Apolo. El Teatro Apolo está ubicado en la capilla del convento de las monjas, en la calle del Cristo. Un nuevo teatro será abierto en el piso alto del antiguo edificio del convento de las monjas, en la caleta de San Juan. Además, el Teatro Apolo es bien importante porque además de ellos tener y presentarnos el espacio de donde se daban los cines, dividen los espacios y tienen palcos, tienen platea, tienen hasta standing only, donde así le permitía a los diversos públicos de San Juan el poder llegar y estar allí. Presentan nuevamente, esta imagen es sumamente importante, de que en la capilla de este convento, que dejó de ser convento no hacía ni 10 años, se ubique en uno de estos espacios de entretenimiento. Vemos hasta ahora edificios preexistentes que se ocupan como cines. Nuevamente, es bien importante que en este momento, aquí en la parte de abajo, hay un garaje de Pietrantoni Sojo vendiendo gomas. Así que abajo vendían gomas y se atendían autos, y en el segundo nivel se daba cine. Luego del el Salón Apolo o el Teatro Apolo, tenemos entonces el próximo salón, que es el Cine Luna. El Cine Luna es muy conocido, es más conocido por nosotros porque ese dura dando proyecciones cinematográficas hasta la década del 40. Es un cine sumamente importante en el área de San Juan y toma su nombre de la calle Luna, finalmente, porque está en la calle importante que conocemos por la canción Calle Luna, Calle Sol. Es una calle muy activa en el área de San Juan. Los anuncios principales originales del Cine Luna indica que es parte de los progresos de San Juan. El Cine Luna estaba en la fachada norte de la cuadra entre las calles San Justo y la calle de la Cruz, y exponen, definen que destaca con un frente lujoso adornado artísticamente. Una visita a ese edificio refleja, de hecho, es ahora mismo la única sala de cine en el viejo San Juan que, gracias a los esfuerzos de la Universidad Carlos Albizu, quien compró ese edificio y tomó esa sala y la restauró. Ahora es un área de dar presentaciones y es un anfitrión, es un auditorio, pero es un espacio importante que nos muestra cómo eran estas primeras salas de cine en San Juan. El Cine Luna tenía una capacidad de 400 butacas, cómodas butacas, y tuvo una larga vida, subsistió por 46 años. Su dueño se llamaba José Salgado Jiménez, era un dentista. Y es bien importante para nosotros el hecho de que en ese Cine Luna, antes de ser parte de la cartera Cobian, que fue más tarde, en ese Cine Luna pasaron muchas figuras importantes del país. Por ejemplo, Muñoz Rivera fue una vez a ese cine y se vio en la pantalla en una película que hizo Rafael Colorado. Y cuando salió dijo que habían unos gestos de su persona, los cuales no le agradaban, y iba a trabajar para mejorarlos. Nuevamente, como el cine, cambiamos con él y cambiamos por él. El otro cine bien importante de este momento es el Cine Tres Banderas. Ya hablamos de él, cómo comienza como un espectáculo en el teatro, luego se mueve a un espectáculo en carpa y finalmente en 1915 inaugura un nuevo local construido expresamente para hacer cine. Es el primero que se construye para hacerlo como cine. La primera película era Hipnotizado de Max Linder, por eso lo tenemos a él ahí. Y están en la calle del Comercio en marzo de 1915. Es justo al lado del edificio Ochoa. De hecho, ese espacio ahora lo ocupa una cadena farmacéutica de 3 letras que no quiero darle anuncio, pero ese espacio fue cine importante. De hecho, cuando viene Carlos Gardel
En 1935, el cine Tres Banderas es el cine donde se presenta porque era el más grande en ese momento. El cine Tres Banderas se llamaba Tres Banderas por su carpa. Los dueños, Portel y compañía, pusieron las tres banderas de Cuba, de España y de Puerto Rico. Así que este cine es sumamente importante, le llaman el decano de los cines. En 1928 se destruye con el huracán San Felipe, pero esta imagen nos permite ver cómo era por dentro, lo grande que era por dentro en ese momento. Y luego de eso hay reparaciones por el arquitecto Pedro de Castro que permiten reinterpretar las tres banderas nuevamente. El Rialto, el salón de fotogramas más importante de Puerto Rico, toma un espacio donde estaba la iglesia bautista originalmente, y en este se inaugura ya para 1919. Ahí también hay otro lugar de comida rápida en estos momentos, en la esquina de la Barandilla. El diseño es de Pedro de Castro y es un diseño, más tarde luego, y esta es la única imagen que tenemos de ese diseño de Pedro de Castro, muy hermoso. Era el decano de los cines, era el más importante, pero no era el más grande. Se considera el cine que tenía las sillas de terciopelo. El Martí, en 1937, también es del arquitecto Pedro de Castro. El señor Martí le vende su cadena de cines a don Teodulo Llamas, y cuando don Teodulo Llamas compra la cadena, le cambia los nombres, y ahí tenemos el Royal. Fíjense los precios: 18, 23 y 30 centavos. El Roxy es el último de esos teatros que inaugura en el Viejo San Juan, el cual está en la calle de la Cruz o el Corral de la Cruz, y como vemos es ya de una arquitectura de Art Deco muy tardía. Nuevamente, es importante que rescatemos del olvido estas joyas que son importantes en nuestro patrimonio arquitectónico, histórico y cultural. Los faraones egipcios querían siempre, decían y pensaban que si su nombre se seguía repitiendo, ellos iban a vivir. Así que el repetir estos nombres, el recordarlos, el pensar en ellos, hace que nuevamente vuelvan a vivir nuestros cines. Muchas gracias. Muchas gracias a la planificadora Bernier. Un deleite las ponencias de las presentadoras. Yo he aprendido y he disfrutado muchísimo de las tres ponencias. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Tengo una por aquí de Teresa López. Dice: excelente presentación, Doris. Me gustaría saber quiénes producían estas estatuarias en general. ¿Eran comisionadas o habían comercios artesanales que les vendían ya hechas? Me refiero en el siglo XIX y principios del siglo XX. Saludos, Teresa. Bueno, es importante recalcar la dificultad, ¿verdad?, de poder identificar con claridad todas las estatuarias por las condiciones de cambio, por las condiciones de cuidado, de preservación que tienen o no tienen nuestros cementerios, pero sí le puedo indicar que específicamente en el caso de la del siglo XIX sí encontré algunas en deterioro, pero que tenían firmas que decían, por ejemplo, Barcelona. Encontré otras que marcaban o estaban firmadas como la Marmolería, en el caso de Marmolería del Sur, en el caso de Ponce, algunas otras firmadas por arquitectos en específico. Yo creo que una de las que presenté, el Ángel del Dolor, estaba firmada por el arquitecto Balines y era el escultor Bartoli y decía Art Studio, y otras Italia. Saber exactamente, eso sería una investigación interesante, incluso una investigación solamente de los testamentos. Sería interesante ver, se encontraron también, pero ya es el siglo XX, indicaciones en testamentos, pero esas que le identifico son las que encontré, las firmas, las pocas que encontré con firmas, y esas son las firmas identificadas: Barcelona, Italia, Marmolerías del Sur y algún arquitecto o escultor italiano. Excelente. Tenemos muchos comentarios de felicitaciones. Verifico por aquí, Hilda, no sé si tienes otras preguntas adicionales.
Hasta el momento, esa fue la única pregunta que entró. Todos han sido comentarios de felicitaciones por todas las presentaciones. ¿Yo podría hacer un comentario? Sí, claro. Mira, Hilda y Carlos, es que se hicieron preguntas en la presentación de la doctora y maestra López de Victoria, y yo quería abonar un poco. Hicieron preguntas con respecto a qué de los masones, y yo quería resaltar el trabajo paralelo, ¿verdad? Que es más o menos del mismo periodo del mío, del doctor Ignacio Lazagasti, que trabaja la iconografía católica y masona. Así que es importante resaltar eso. Y otra pregunta creo que era con respecto a si había un inventario, dónde estaban los planos. Pues yo puedo decir que a mí colaboró conmigo de manera extraordinaria el arquitecto Otto Reyes, que yo entiendo que fue la persona comisionada para hacer esa investigación en el periodo de Sila María Calderón. Así que son nombres que quizás las personas que están interesadas pues puedan seguir auscultando en el tema. Tenemos por aquí una pregunta de Carmen Alicia Morales. ¿Cómo cree la profesora Lugo que se pueden proteger las tumbas? Yo creo que ya este congreso nos permite, ¿verdad?, hablar del patrimonio, hablar de la conservación y hablar de la importancia. Ya ahí hay más que una queja, es un pedido, ¿verdad?, a la conservación, pero yo creo que los administradores municipales tienen mucho que ver, y yo creo que el pueblo entero debería darse cuenta que, por ejemplo, mínimo el espacio del cementerio es todo un espacio de ver y reflejarnos en la historia, y así como en otros países hay tours, hay paseos, incluso hasta el paseo del poeta, el paseo del humor en Cuba, nosotros podemos hacer lo mismo. Así que, ¿qué exactamente? Yo creo que las instituciones culturales y gubernamentales tienen un papel esencial, claro, entendiendo que aquí también hay una situación de propiedad, que aquí hay muchas situación de privacidad y propiedad de las piezas, así que es un tema a indagar, pero yo creo que ya el Congreso, el hacer público todo esto, es un inicio. Yo quisiera hacerle una pregunta a la planificadora Bernier, con relación precisamente a su rol como planificadora. En esa época, ¿te has topado con algún documento de reglamentación de los espacios recreativos en San Juan o en el viejo San Juan completamente? Tienes el micrófono en mute. La novatada. ¿Algún documento reglamentador o regulador de los espacios recreativos? En realidad, no, yo estaba más enfocada en la búsqueda en los archivos de las salas de cine mismas, los permisos. Lo que hay es regulador de la industria cinematográfica. Hay proyectos de ley y hay estudios sobre los proyeccionistas, sobre las horas, sobre la censura, pero lo que usted definió no he encontrado algo así. Gracias. Bueno, excelentes las ponencias. Después podemos terminar. Ya mismo viene la otra presentación. Hilda, si quieres anunciar los detalles para la próxima presentación. Gracias, Carlos, y muchísimas gracias a todos por sus presentaciones. Han sido muy ilustrativas. Para culminar esta gran jornada de estos pasados días, quiero invitarlos a las 2:45 para que se conecten a la última mesa, la mesa número 3, que se va a enfocar en historia marítima, comercial y defensiva moderna. Esto es ya dentro de unos minutitos, y esto es todo por esta mesa, así que muchas gracias y gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias y buenas tardes.